Y estoy muy contenta porque el doctor Pedro Arroyo Acevedo, aquí presente, aceptó nuestra invitación. Él es especialista en nutrición humana y salud pública, precisamente del Instituto Nacional de Geriatría. Doctor Arroyo, qué gusto tenerlo aquí. El gusto es Qué mío. bueno que se animó a venirnos a compartir esta investigación que tiene muchísimos años, desde los 60. ¿Cómo surge esa idea y con qué objetivo? Mire, la investigación original surgió en los 60, en una época en la que el contexto era muy diferente del actual. Ajá. La mayoría de la población de México era rural, se vivía en condiciones muy deficientes y la preocupación principal en aquella época desde el punto de vista de la nutrición era el que los niños sufrían desnutrición grave, morían con mucha frecuencia y tenían problemas de crecimiento y desarrollo. El doctor Cravioto, en aquella época investigador del Hospital Infantil de México, inició este estudio para entender un problema que preocupaba muchísimo y que era el impacto de la desnutrición sobre el desarrollo mental de los niños. Este estudio incluyó una búsqueda de comunidades que reflejaran estas condiciones y Tlaltizapán fue una de estas comunidades. En esa época, el doctor Cravioto identificó a todos los niños que nacieron en esa comunidad durante un año, fueron 336, Ajá. y los invitó a las familias a participar en este estudio y siguió a las madres y a los niños a lo largo de muchos años, 14 años, ¿verdad? Y fue un estudio muy importante para la época. Pasaron los años y trabajando ya yo en el Instituto de Geriatría, surgió el interés por conocer cuál era la situación, cuál era el estado de salud y en qué condiciones se encontraban estos niños ya a la edad adulta, ¿verdad? Entonces fue cuando se planteó este proyecto de investigación en conjunto con el con el Instituto Nacional de Geriatría, en una relación muy interesante porque se combinaban institutos, cada uno en un extremo del curso de vida, ¿verdad? Y con el apoyo de CONACYT se realizó este estudio, ahora en esta época. Y el estudio consistió en identificar a todas aquellas personas que habían sido estudiadas originalmente y que todavía residían en ¿Volverlas a buscar? Sí, a las 336 personas. El resultado que tuvimos fue que solamente pudimos localizar a 118 personas. Supimos de muchos de ellos habían muerto en la edad temprana justamente por efectos de la desnutrición y de las infecciones. Otros habían migrado a Estados Unidos y residen allá, y de otros no supimos, no pudimos localizar. No supieron nada, sí. Nosotros invitamos a estas personas residentes en Tlaltizapán, 82 de ellos aceptaron el estudio y lo que hicimos fue hacerles una evaluación muy cuidadosa de su salud. Los llevamos al Instituto de Geriatría, sus instalaciones. Se evaluó su salud en general, su estado de nutrición, su funcionalidad en diferentes aspectos y se incluyó una gama amplia de estudios de laboratorio. Estos 82 que sí aceptaron y que ustedes encontraron y con los que pudieron trabajar, ¿en qué condiciones se encuentran? ¿Qué encontraron ahora que resulta realmente determinante mi alimentación en la infancia para que yo tenga una buena vejez? Sí, los resultados son muy interesantes y muy importantes desde mi punto de vista porque de alguna manera reflejan en Tlaltizapán algo que seguramente ocurrió en el resto del país. En aquella época la mayor parte de la población vivía en las mismas condiciones que una población como Tlaltizapán, alrededor del 70% en comunidades de este tipo. Entonces, de alguna manera, el estudio de Tlaltizapán refleja lo que puede estar ocurriendo en otros sectores de la población de México. Sí. Pues sí, encontramos una diversidad, bueno, en primer lugar, un cambio social y económico muy importante en Tlaltizapán.
de 5,000 habitantes que tenía entonces a 30,000 que tiene ahora. Wow. Una población que en aquella época no estaba urbanizada y tenía condiciones muy precarias. Ahora es una población con calles pavimentadas, con habitaciones de mampostería, que tienen situación muy, muy diferente. ¿Comen mejor? ¿Comen mejor Pues, que en aquel mucho. momento? Es un cambio muy importante y no solo en sentido favorable, sino también desfavorable, Eso. porque encontramos obesidad y diabetes como en el resto del país. Ajá. O sea, es un cambio dramático de cómo eran las situaciones de entonces a las de ahora. Los principales resultados que hemos encontrado es que efectivamente las condiciones que experimentó el niño in útero, reflejadas en su peso al nacer, o las condiciones de estatura y de peso corporal de sus padres, las condiciones de crecimiento del niño durante sus primeros 6 meses de vida, los hábitos de alimentación, sobre todo de la lactancia, sí encontramos que tenían relación con sus condiciones de salud en la edad adulta, a los 52 años de edad. Maduros y viejos, ¿no? Ajá. Bueno, viejos, pues no, de 52 años, pero lo que encontramos Maduros. sí es que un aspecto muy importante que se va a relacionar con la forma en que van a envejecer fue su capacidad física. Nosotros estudiamos con mucho cuidado su fuerza muscular a través de estudios de prensión de la mano, su velocidad de la marcha, su capacidad de la marcha y algunas otras pruebas de fuerza muscular. Y sí encontramos que que eran deficientes en relación a otras poblaciones, pero sobre todo que tenía relación con estas experiencias desfavorables que habían experimentado en su infancia, en la época de crecimiento. Doctor, si hubo una mala alimentación en mis primeros, vamos a pensar, 6 años de vida, deficiente, faltaron cosas, ¿puedo yo recuperar eso en una mejor alimentación en la adolescencia, en la madurez? Yo ¿Se creo, puede medio enderezar ahí el asunto? yo creo que se pueden mitigar, Mitigar. los estudios, hay muchos estudios en este sentido que muestran que las etapas críticas de crecimiento y desarrollo, que son el primer año de vida, Sí. la época de la adolescencia, la juventud temprana, si efectivamente se le promueven a la persona o a la familia condiciones como para que puedan transitar estos periodos de manera favorable, sí seguramente va a tener un efecto de mitigación hacia la edad adulta y con perspectiva futura hacia el envejecimiento. Cuando usted me habla de la fuerza física, cuando me habla usted de la velocidad de movimiento, ¿estamos hablando de la vejez, ya llegando a la vejez? No necesariamente. Lo que nosotros pensamos es que estos son indicadores que apuntan hacia qué tipo de envejecimiento va a venir más adelante, ¿verdad? Uno de los principales problemas del envejecimiento es la pérdida de masa muscular y la disminución de la funcionalidad en relación con estos aspectos. Y los resultados que tenemos sugieren que sí hay una pérdida, que esa pérdida está relacionada con las condiciones De la de la infancia. infancia. Si yo no tengo fuerza, si yo voy perdiendo mi músculo, ¿qué me pasa cuando soy viejo, vieja? Bueno, es una condición de riesgo importante en en la vejez, sobre todo porque se asocia con problemas metabólicos, problemas digamos, riesgos de caídas en fin, hay una serie de riesgos en el proceso de envejecimiento que están relacionados con la funcionalidad física, por lo cual es muy importante conocer esto y tenerlo presente y sobre todo tomar medidas lo más temprano posible para prevenirlo, ¿verdad? Pues una vida activa, obviamente en buena alimentación y en fin, todo lo que se refiere a la salud en general. ¿Qué otros aspectos repercutieron de esa alimentación deficiente en la infancia o buena en el periodo de vejez? ¿Qué otras conclusiones nos puede compartir? Mire, probablemente todavía no hemos explorado todo el potencial que tenemos de la investigación, Sí. pero es muy probable que aspectos relacionados, por ejemplo, con diabetes, obesidad,
estén también implicados con estos antecedentes desventajosos de la infancia. Se sustituyó la frutas y verduras, por decir la proteína animal, por productos, refrescos, No. churrillos o esto, no. No, las condiciones de vida en aquella época eran muy, muy diferentes. Era una alimentación muy sencilla, monótona, dependiente básicamente del consumo de tortilla, de frijol, con algunas pequeñas cantidades de verduras. No había consumo de fruta. Era una alimentación monótona, muy poco variada, pero en el caso concreto de estos niños, uno de los principales problemas fue la duración de la lactancia materna, la calidad de la lactancia materna, la oportunidad para introducir leche diferente de la mamá y la introducción a los alimentos de la familia que eran muy escasos y pobres. Entonces ahí es donde se da todo este proceso. ¿Una mamá desnutrida no puede nutrir al bebé o a pesar de eso puede ser apoyo para ese bebé? Hay estudios de la lactancia de aquella época que son muy informativos en el sentido de que la capacidad de respuesta de la madre, aunque ella tenga problemas de nutrición, puede sostener el crecimiento del niño hasta cierto punto. Entonces, ahí son problemas complejos en los que intervienen muchos factores, uno de los cuales es la alta incidencia de infecciones, diarreas, infecciones respiratorias en la infancia, que en aquella época causaban una mortalidad elevada y también influían en el deterioro de la nutrición del niño. Por ejemplo, me pongo a pensar en el calcio. Que hubiese una deficiencia de calcio en estos primeros años, ¿afecta con osteoporosis, osteopenias en edades de vejez? Dice que en estas poblaciones en particular eso no parece ser el caso porque la alimentación a base de la nixtamalización y de la tortilla proporciona suficiente cantidad de calcio. Pero es probable que en las épocas de crecimiento rápido durante la adolescencia no fuera necesariamente el caso. Nosotros tenemos ahora datos que sugieren que estas personas tienen también disminución en su masa ósea, o sea, de alguna manera hay un cierto riesgo de que desarrollen osteoporosis, o si es que no la tienen. Ya tenemos datos al respecto. Doctor, ¿cuál va a ser la aplicación ya para irnos? ¿Cuál va a ser la aplicación de estos resultados en la población adulta mayor que tenemos hoy? Pues es una de las funciones del Instituto Nacional de Geriatría y de los institutos nacionales en general, es proporcionar elementos para fundamentar políticas públicas que permitan detectar tempranamente y estimular y desarrollar programas que favorezcan una vida saludable aún en la edad adulta y con miras hacia el envejecimiento. La alimentación sigue siendo un factor fundamental, ¿verdad? En todas las etapas. Fundamental, nada más que en la época actual el riesgo es en el consumo excesivo de calorías, de energía, que es uno de los factores determinantes de la epidemia de obesidad que vive la población actual en México. ¿Hay obesidad en la vejez? Sí, pero tiende a disminuir su frecuencia con la edad. ¿Nos vamos haciendo más flaquitos? Sí. Es parte de los problemas, la disminución de la masa muscular y también disminución de la masa grasa. De la grasa. Muy bien, doctor Pedro Arroyo, que no sea la primera vez que viene con nosotros, le agradezco. Sí, dígame. Una cosa nada más, quisiera yo mencionar la importancia del papel científico del doctor Cravioto, que fue el fundamental para que todos estos estudios se pudieran realizar, uno, y dos, agradecer a los participantes de Tlaltizapán su contribución a todo este trabajo. Pues nosotros le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias.